Uno de los suscriptores del canal apostó todo lo que tenía en un Golf abandonado. Y ese coche puede ser el más nuevo que haya visto nunca. El problema es que él no sabe el kilometraje real. Y hoy vamos a averiguar si ha hecho el trato de su vida o si ha estado en la toma. Una anciana abandonó este Golf en el aparcamiento de su edificio. La anciana juraba que el coche solo había recorrido 4.000 kilómetros y dijo que nunca se había sentado nadie en el asiento trasero. Y fue creyendo esto por lo que Paulo, abonado al canal, decidió comprar el coche. Pero ella era tan metódica que ni siquiera le dejó llevarlo al mecánico para comprobar el kilometraje. Y para empeorar las cosas, le dio largas a Paulo durante 2 años antes de dejarle sacar el coche del condominio. Y hoy vamos a averiguar si tiene razón. Cuando este coche llegó aquí a Percepcar, teníamos dudas. Desde lejos parecía inmaculado. La pintura era preciosa. El parabrisas no tenía ni una marca de limpia parabrisas. E incluso el símbolo de Volkswagen parecía nuevo. Pero ¿conoces esa sensación de que algo va mal? Acércate un poco más y la magia empieza a desvanecerse. Los tapacubos estaban muy rayados. El motor parecía un descampado y el olor lo delataba todo. Por dentro, el coche tenía otro aspecto. La palanca de cambios estaba mohosa. El salpicadero parecía pegajoso y el lateral de la puerta, ni hablar. Oh, el asiento trasero, qué bien, porque parecía que nunca había visto a un ser humano sentarse en él. Pero en lugar de confirmar la historia de la anciana, esto empezó a causar aún más dudas. ¿Cómo es posible que un coche con 4.000 kilómetros en el reloj tenga este aspecto por dentro? ¿Es original? ¿Ha sido manipulado? Pero lo más loco es que por fuera este coche sigue engañando. Este coche podría ser un hallazgo o una trampa, pero para averiguarlo tendremos que ponerlo a prueba. Pero antes de arrancar este coche, tenemos que hacer una limpieza a fondo para averiguar lo que hay debajo de cada esquina. Empecemos por el motor. El estado de las piezas metálicas te dirá mucho sobre cuánto se ha conducido este coche. Luego pasamos a las ruedas y los alojamientos de las ruedas, donde a menudo esconden signos de colisión. Después viene una de las partes más importantes, la limpieza de los bajos, donde averiguaremos si el coche ha circulado alguna vez. Después pasamos a la limpieza exterior, que es cuando averiguamos si el coche ya ha sido repintado y si los lavados a lo largo de los años han dañado algo. Y luego llega el momento más crítico, quitar el moho del interior. Y si no lo conseguimos, el coche perderá su valor. Si la última fase puede que ni siquiera se lleve a cabo el pulido, pero todo depende de lo que encontremos debajo de la suciedad. Vamos a empezar por el motor, protegiendo todas las partes que puedan ser dañadas por el agua. Y para ello vamos a utilizar el P-Mold de Vonix y las técnicas secretas de Percepcar.
La integridad de las piezas del motor después de la transformación que hemos hecho es absurda, y lo que más me asusta es la integridad de las piezas metálicas. Mira esa parte metálica del fondo, qué intacta está, no hay óxido, nada. Solo tuvimos que hacer la transformación que siempre hacemos y está como nueva. Está a cero. Eso es una buena señal y un punto a favor de la vieja. Quizás este coche sea tan nuevo como prometía. Por cierto, empecemos un juego. Pongamos el marcador en la pantalla. Cada vez que encontremos alguna prueba de que este coche tiene el kilometraje que prometió la anciana, contará un punto a favor de Paulo aquí en el marcador. Ahora, si encontramos algo que contradiga la historia de la anciana, contará un punto en contra de Paulo. Así que, marcador en la pantalla, juego en marcha. Ahora es el momento de abordar una de las partes más traicioneras del coche, las ruedas. Aquí las cosas se complican. A primera vista algunos neumáticos parecen nuevos, pero otros están mucho más desgastados. De los tapacubos están muy rayados. ¿Podría haber sido en el aparcamiento? Pero el óxido en el centro de la rueda demuestra que este coche ha estado aparcado durante mucho tiempo. El disco está todo oxidado, eso es una buena señal. Este coche realmente ha estado parado mucho tiempo o le han dado un buen repaso. Ahora vamos a los alojamientos de las ruedas, que es donde suele salir la verdad. Vamos a quitar toda esa costra de suciedad para averiguar si hay algún problema oculto. Si hay alguna señal de colisión, alguna pieza cambiada o alguna solución, entonces la cosa se complica. Por lo que hemos visto, aquí no hay signos de colisión, solo suciedad pesada de alguien que ha estado parado durante años. Así que en ese caso, crédito para nuestro amigo Paulo. Y ahora toca lavar el chasis, donde descubriremos gran parte del misterio. Como puedes ver, no está muy sucio. Las partes metálicas están muy bien conservadas. Oh, y tampoco tenemos marcas de suciedad debajo del coche. Pero la verdadera prueba viene ahora, cuando se lava el coche. Porque es entonces cuando descubrimos si el metal todavía tiene la protección de fábrica.
Casi da miedo ver este coche tan nuevo, pero la duda persiste. ¿Cuántos kilómetros crees que tiene? Opina en los comentarios. Y la integridad del chasis aseguró otro punto a favor de Paulo. Pero ahora nos toca averiguar si esa pintura está rayada. Sería muy triste si encontráramos alguna parte sin pintar debajo de la suciedad. Espero que eso no ocurra. Vamos a darle un lavado a fondo porque solo entonces sabremos el estado real de esta pintura. Este es el estado real de la pintura debajo de la suciedad. La pintura es muy buena, pero creedme, se puede mejorar puliéndola. Pero ahora he encontrado algo que podría contradecir al antiguo propietario. Mira esta cosa bizarra sin pintura. Va a necesitar repintado. Eso es un punto negativo para Paulo. Ahora viene la parte más difícil y preocupante. Vamos a desinfectar el interior de este coche sin quitar los asientos. Empezaremos con un procedimiento de ozono. Chicos, mirad estas rarezas que he encontrado en este coche. En primer lugar, este álbum de Havaianas de la Copa del Mundo de 2010. Unos cuantos paquetes de cromos, mirad, unos paquetes de cromos nuevos. Voy a abrir estos paquetes de cromos ahora mismo. A ver qué jugadores tienes. Pero mira los periódicos, hombre. Mira la integridad de los periódicos. Mayo de 2010. Mira este, también de 2010. Pero mira la integridad de los periódicos, tío. Es una locura. Abrimos este. A ver a quién tenemos aquí. En el Mundial de 2010. Abramos el primer paquetito. Allá vamos. Camerún. Un escudo de Dinamarca. Una zapatilla de Chile y medio escudo de Brasil. Sí, no me gusta. Veamos el otro aquí. Quita a Neymar aquí. Si no quitas al jugador me pondré triste. Es Havaianas. Había una Havaiana de Uruguay, otra de Brasil, otra de Grecia y otra de Rusia. No, es solo Havaianas. Pensé que había un jugador. Mientras el ozono actúa, hacemos que la pintura parezca cada vez más nueva. Ahora que el interior es seguro, vamos a empezar a atacar este molde. Veamos si podemos sacarlo.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Algo que me estaba quitándome el sueño era bastante sencillo, pero lo más difícil sigue estando al otro lado. Con el producto adecuado, chicos, y la técnica adecuada, no hay pesadilla. Con el trabajo adecuado, el interior de este coche ha demostrado que es tan nuevo como el interior de un coche cero. No, y eso es un gran punto a favor de Paulo, pero todavía estoy muy ansioso por saber cuántos kilómetros tiene este coche. Si tú también estás ansioso, haz clic en el botón me gusta del vídeo y pronto lo sabremos. Hemos conseguido devolver el brillo a la pintura y ahora es el momento de aumentarlo aún más. Esta cera protegerá el brillo y la pintura durante unos 6 meses. Ni siquiera es una cera, es un sellador. Y para terminar, vamos a aplicar un sellador de neumáticos de muy alta calidad que dejará el neumático como un espejo y no se quitará con el agua. Durará en el neumático durante semanas. Compruébalo. Neumático nuevo y ahora brillante. Por fin hemos terminado el Golf. ¿Estás listo para ver el resultado final? ¿Estás deseando conocer el kilometraje del coche? ¿Qué te parece el resultado? ¿Te parece que solo ha recorrido 4.000 kilómetros? Ahora es el momento de conocer el kilometraje real del coche. No puedo creer el kilometraje que estoy viendo. O sea, no creo que nadie aquí haya adivinado el kilometraje. No sé si Paulo estará contento, pero el kilometraje que estoy viendo aquí es absurdo. Entonces, ¿esperabas este kilometraje? Sí. ¿Crees que la integridad de este coche hace justicia a lo mucho que ha sido conducido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue un buen trato o un mal trato? ¿Es el Golf más nuevo de Brasil? No sé si a Paulo le gustará. El kilometraje es casi 3 veces lo que él esperaba, pero aún así creo que es un gran kilometraje para un campo de golf del año que es. Y si os gusta este proyecto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Todos los sábados a mediodía tenemos un nuevo vídeo. Y el de la semana que viene será otro proyecto surrealista. Así que suscríbete al canal y activa la campanita para que te avisemos del próximo proyecto. Gracias y manos a la obra.
Y el desafío no se detiene aquí, nuestro próximo proyecto parece haber salido de una cueva, un Fiat Linea con solo 9,000 kilómetros, otro hallazgo increíble conseguido en una subasta. Y este video, esta saga, este proyecto se estrena el sábado al mediodía, así que suscríbete al canal y activa la campanita, porque el sábado al mediodía te estaré esperando aquí para el estreno de este video